Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión. Pedimos para que sea de ánimo para los creyentes. Pedimos para que tú seas con nosotros, bendiciéndonos, guiándonos por amor de tu nombre. Te rogamos por las familias, Señor, aquí representadas, también por los que no están, por el mundo entero en realidad, que tú nos llamas a orar por todos. Pedimos para que tú nos bendigas, te rogamos por conversión, para que nuestra fe no decaiga, sino que sea aumentándose, con el objetivo de glorificar tu nombre, con el objetivo de crecer en amor como tú quieres que crezcamos. Rogamos por el hermano José Reyes, la hermana aquí presente, para que tú bendigas sus mentes, nos des unos oídos atentos a ver tu palabra, a ver tu voz. Te rogamos por el hermano Leoncio, que está enfermo. Te Mm. damos gracias porque los exámenes de Giselle salieron bien. Te pedimos por la hermana Cecilia Roca del Valle, te pedimos por la prima de la hermana Yaniray. Te rogamos así también por tantos otros que pasan por nuestras mentes en estos momentos, que están presentes en nuestros corazones, a los cuales queremos que tú bendigas, Señor, porque por esto seremos conocidos, nos dice tu palabra, por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Te rogamos para que nos ayudes a crecer en tu bondad, en tu misericordia, también para que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo acerca de tu Hijo, también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, encomendando a ti esta reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 7 de Primero los Corintios. Vamos a leer desde el verso 20 al 31. ¿Ya? Son 12 inclusive, así que yo voy a leer del 20 al 25 y tú puedes leer el resto del 26 al 31, Calito. Ya. Vamos a leer entonces en Primero Corintios 7, versículo 20 en adelante. Dice así: Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por buena causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, de los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no proveyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa, se pasa. Ya, muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, aquí nos damos cuenta que aunque está hablando de ciertos casos, preguntas que están haciendo los corintios, ¿verdad? Relacionados con los matrimonios creyentes, cuando hay uno que no es creyente, etcétera, la situación social también, religiosa y social. Y también la pregunta mucho más clara está en el 20, en el 25, donde dice, en cuanto a las vírgenes, ¿ya? No tengo mandamiento del Señor. Nuevamente, en ese caso no hay mandamiento del Señor, sino que hay una opinión, ¿verdad? Y esa palabra opinión tiene que ver con conocimiento del apóstol Pablo respecto a esa circunstancia, a esa consulta. Entonces, estábamos viendo el hecho de que eh, los casos, cómo él responde de manera
de manera tan clara y no da ninguna otra opción excepto lo que aquí responde, ¿verdad? Con la autoridad del Señor, porque dice que en el verso 10, por ejemplo, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, ¿ya? Y después dice, y a los demás, en el 12, y a los demás yo digo no el Señor, con la autoridad de Dios, porque Él es apóstol del Señor. Entonces, todo lo que está aquí es con la autoridad divina. Quiero leer un texto antes, dice así, verso 39, respecto a lo que vimos el estudio pasado. Dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere o llegase a morir, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, con eso él está confirmando lo relacionado a que si el matrimonio creyente se separa, dice quédese sin casar o reconcíliese. Y el otro, el del creyente con el inconverso o la creyente con el inconverso, dice que si consiente no la abandone, pero si no consiente, que se separe, pero nunca, nunca, y con ese texto uno lo confirma, verso 89, nunca él permite un nuevo matrimonio. Entonces dice, ahora estamos en el verso 20, relacionado con la parte, con el estado social en que es llamado el hombre o la mujer. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Ya? Y aquí, es cuando dice en el estado, es la palabra llamado también, ¿ya? Entonces, cada uno en la vocación o en el llamado en que fue llamado, en él se quede. Aquí está el llamado efectivo, porque está el llamado, ¿verdad?, para todos los hombres en cuanto al Evangelio, pero aquí está el llamado efectivo en el sentido que hay respuesta. Entonces, en el estado en que él creyó o ella creyó, en él se queda. Aunque aquí habla de los varones, ¿verdad? Por el hecho de que ellos eran, también había mujeres, pero generalmente eran los varones, los esclavos, etcétera, los que estaban en esa circunstancia. Dice, en él se quede, en él permanezca. Y no tiene nada que ver con lo que dicen algunos, de que si el Señor, conocí al Señor estando divorciado, en él me tengo que quedar, o si estoy conviviendo, me tengo que quedar en ese estado. No tiene nada que ver, aquí no dice absolutamente nada, y muchos han procurado llevarlo a ese tema, ¿ya? Y uno quiere aquí aprovechar por el contexto y lo que estamos viendo de que no tiene nada que ver, porque aquí lo que está hablando es respecto al verso 21 y dice así, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Eso es lo que está diciendo, ese estado, ni una otra cosa. Lo está respondiendo la pregunta o la aseveración que está diciendo cada uno en la vocación o en el estado o en el llamado en que fue llamado, en él se quede, tiene que ver con la situación de esclavo o libre. Simplemente eso. Entonces dice, fuiste llamado siendo esclavo, es decir, cuando creyó, estaba en la situación de esclavo, dice, no te dé cuidado, es decir, que no le importe. Podemos traducir ahí, no sufrir por el hecho de ser un esclavo, porque recibió al Señor, ¿verdad? Ha sido liberado del pecado, etcétera, pero no de la situación social de ser esclavo. Y seguramente sufren por el hecho de desear tener libertad para hablar a los demás, etcétera, para reunirse también, que a veces también tenían problemas para reunirse. Entonces, por eso seguramente los creyentes en muchos lugares se reunían cuando podían, cuando los esclavos estaban libres, el primer día de la semana, no sé, algún día, cuando podían se reunían. Depende de la situación de los esclavos, porque era muy fuerte la esclavitud. Entonces, si el amo era creyente, claro, tenía más libertad. Pero dice, si está en esa situación cuando creíste, cuando respondiste al llamado, dice que no te importe, que no te aflijas, más o menos, no te aflijas por eso. Dice, pero también, dice, si puedes hacerte libre. Es decir, si hay alguna manera, ¿verdad? Alguna forma de hacerte libre, pagar, etcétera, alguna forma de hacerse libre, porque a veces se pagaba cuando se cumplía el tiempo también. Dice, si puedes hacerte libre, procúralo más, es decir, aprovecha la situación.
Y ese hacerse libre tiene que ver, no tiene que ver con la libertad en cuanto a la esclavitud solamente, pero la libertad para poder servir al Señor con mayor tiempo, ¿verdad? Para poder hablar a la gente, aunque el esclavo, claro, seguramente tenía menos relación con las personas, menos libertad para poder hablar, pero tenía su campo para poder trabajar con el Evangelio. Pero si se hacía libre, o como dice, si puedes llegar a ser libre, si tienes esa posibilidad, aprovéchalo, ahora, ¿ya? Y ahí dice, más bien, aprovéchalo, ahora, ¿ya? O más bien, procúralo o aprovéchalo. Eso, ese más es más bien, ¿ya? Entonces, es mejor, po, pero siempre y cuando tengan la ocasión. Por eso dice, pero también si puedes, ¿verdad? Si puede llegar a ocurrir aquello, y esa palabra habla de un poder dinámico, si hay la posibilidad de hacerlo, el llegar a ser libre, más bien aprovéchalo o procúralo, ¿ya? Entonces, claro, si usted es esclavo, por ejemplo, los que trabajan mucho, etcétera, en este tiempo, ahí era esclavitud, esclavitud, o sea, estaban sometidos totalmente a su amo, etcétera. Ahora, claro, se puede llevar al trabajo, a la labor, etcétera, a ese tipo de esclavitud. Y claro, si alguno quisiera tener más tiempo para las cosas del Señor, si realmente lo quiere, bueno, el Señor le podrá dar libertad y cuando haya la oportunidad, tiene que aprovecharla. Si hay la posibilidad de hacerlo y tener más tiempo para el Señor, siempre y cuando Él lo guíe. Pero si no puede, que no se desespere, simplemente, sino que espere el momento en que el Señor se manifieste. Dice, porque, está explicando el verso 22, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Es decir, el Señor no lo aflige. El Señor no le dice, oye, sale de ahí para servirme. No le dice nada. No lo aflige. Quizá él se aflige, pero el Señor no lo aflige. No le dice nada. Absolutamente nada. Entonces, dice, porque el que en el Señor fue llamando siendo esclavo, liberto el del Señor. El Señor lo libera estando en esa ocupación, que es todo el día, los esclavos están todo el día, entonces, siendo creyente desearía, lo repito, estar en las cosas del Señor, reunirse, etcétera, pero dice, no te sientas mal por eso, porque el Señor te libera, porque realmente no puedes liberarte. Dice, asimismo, el que fue llamando siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir, cuando siendo libre ahí era no siendo esclavo. En ese tiempo era no ser esclavo, eso era ser libre o ser liberto. Es decir, que pudo haber sido esclavo y ahora ha sido liberado, ese es un liberto. Pero si nunca ha sido esclavo y es libre, dice, esclavo es de Cristo. Es decir, el Señor, claro, le va a tomar mayor razón a él por cuanto en qué ocupará su tiempo, y su tiempo debería ocuparlo el tiempo libre en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Entonces, hermano, aquí es sumamente importante porque el tiempo, el tiempo, redimir el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el tiempo ocuparlo bien para las cosas de Dios. Entonces, el que tiene libertad es esclavo de Cristo. ¿Por qué esclavo de Cristo? ¿Por qué no tiene la misma situación que el otro? Porque aquí puede decir el que fue llamado siendo libre, haga lo que pueda. No dice eso. Dice esclavo es de Cristo, es decir, tiene más tiempo y tiene más responsabilidad en cuanto a la ocupación de ese tiempo. Tiene mucho más responsabilidad para ocuparse de las cosas de Dios. O sea, Dios no lo libera de su tiempo mal ocupado. Todo el tiempo que nosotros hemos ocupado mal, Dios no nos libera, porque deberíamos ocuparlo en las cosas de Él. Y eso también vamos a dar cuenta. Entonces, por eso dice fuertemente, esclavo es de Cristo, el que tiene tiempo, el libre. Miren, voy a leer un texto. A ver, dice en Primera de Pedro 2:16, dice así. El verso 15 dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, ¿verdad? Pero no como los que tienen la libertad
como pretexto para hacer lo malo, o sea, ocupar el tiempo correctamente, sino como siervos de Dios. O sea, el tiempo es libre no para hacer lo malo ni para seguir al mundo, ni para seguir a aquellos que procuran que uno siga igual que antes. No. O sea, siendo creyente y siguiendo igual con los amigos, con el mundo, como antes. Ir detrás de ellos, eso no. Sino dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Quiénes? Todos los creyentes, pues, todos. Entonces, ocupar el tiempo correctamente y no ocuparlo o no desperdiciarlo como antes en las cosas del mundo. Entonces dice, ¿por qué dice esto? ¿Por qué esclavo de Cristo? Mire lo que dice. Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, siendo libre, podría uno hacerse esclavo de los hombres. Como hablaba recién con la Cati, que el mundo te lleva donde quiera, po, y tú le hagas caso. Y eso es hacerse esclavo de los hombres, hay que librarse de eso. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay un asunto sumamente importante, que ahora yo no me pertenezco, sino que pertenezco a aquel que me compró. Y aquí está la figura de los esclavos. Por ejemplo, los esclavos eran comprados, y cuando eran comprados pertenecían al que lo compró. Entonces ahora eran siervos de aquel o esclavo de aquel que lo compró. Y aquí el que compró es el Señor. Por eso dice el que es siendo libre esclavo de Cristo porque el Señor lo compra. Entonces dice, por precio fuiste comprados. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ese cuando dice no os hagáis, es un imperativo. O sea, está diciendo, por ningún motivo lo hagáis. Jamás, no lo hagáis jamás. Y esto es un mandato, es una orden, no lo hagas. Entonces hay que liberarse. El mundo procura esclavizar al hombre. ¿Qué cosa? Bueno, si tiene libertad en su trabajo, busca otro trabajo, busca más trabajo, más tiempo ocupado para el mundo, porque hay que tener más cosas, etcétera. Se esclaviza solo. Pero también los hombres procura esclavizarlo al hacerlo ocupar en las cosas de ellos, en las cosas que son de ellos. Y como hablaba recién, uno de las dagas más fuertes son la misma familia. Los más cercanos, los amigos, los compañeros de trabajo, ellos son los más peligrosos en este asunto, en cuanto a esclavizar al hombre. Y uno mismo, cuando uno se esclaviza haciendo otras cosas, otros trabajos, en vez de ocupar para aquel de quien uno es esclavo porque lo compró. Entonces dice, no le dice nada al que está esclavizado, no le dice nada, pero el que está libre sí. Entonces dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Ya? Miren, en el 6:20 también lo habíamos visto, pero aquí tiene otra implicancia. 6:19 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahí está hablando con respecto al uso del cuerpo. ¿Ya? Que hemos sido comprados, ¿verdad? Por precio y que ahora somos templo del Espíritu Santo. Aquí hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, ese es el precio, y dice que por esa causa no podemos ni debemos por ningún motivo ser esclavos de otro, si Él nos compró. No puede, por ejemplo, un esclavo que es comprado por su patrón, no puede él ser esclavo de otro a menos que el otro lo compre. No puede ir a hacerle trabajo al otro, no puede. O a menos que el mismo amo se lo permita, pero aquí no es permitido. No servir al hombre. En el fondo, no servir al mundo. Mire, 1 Pedro 1:18. Aquí está el precio, ¿ya? Y vamos a ver el precio en ese sentido, ¿ya? En el sentido del que estamos viendo ahora. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿ya? O sea, fueron comprados.
pero no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa, es decir, de alto precio, mucho mayor precio que el oro y la plata, ya de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, comprados por precio en la sangre de Cristo, no con oro ni plata. ¿Ya? Entonces dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, rescatado, siendo libre, o sea, a lo mejor teniendo algún trabajo, alguna función, pero no esclavizado 100%, entonces tiene libertad para las cosas de Dios, que ese tiempo no lo use para el mundo, ni para los hombres, porque no pertenece al mundo ni a los hombres, sino pertenece al que lo compró, y ese es Cristo. Entonces dice, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, uno mismo puede esclavizarse a los hombres por simplemente no tener claras las cosas de que pertenece al Señor. Sí. ¿Cómo yo ocupo mi tiempo? Entonces, cada vez nosotros tenemos que tratar de pensar y considerar eso para que el tiempo, cada vez más tiempo, lo ocupemos en nuestro lugar que nos corresponde, que es siendo esclavos de Cristo, porque Él nos compró. Eso. Entonces dice, verso 24. Ahora dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, que no le dé cuidado si fue llamado siendo esclavo, que no le dé cuidado. Entonces, cada uno, hermanos, en el estado, en este sentido el estado social, en que fue llamado, así permanezca delante de Dios, pero ocupando bien el tiempo. Entonces, verso 25. Aquí otra pregunta seguramente que ellos estaban haciendo. ¿Qué pasa con la soltería, verdad? ¿Qué pasa con aquellos que no son casados, ¿ya? Eh, que sigan solteros, tiene obligación casarse, etcétera, ¿verdad? Como habíamos hablado de los judíos, que los judíos, el que no se casaba era mirado en menos, ¿verdad? A menos que se casara con la ley de Dios, en el sentido que la ley fuera su vida. Entonces aquí dice, en cuanto a las vírgenes, o decir a las doncellas que no se han casado, ¿verdad? No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, el que habla aquí es uno que tiene autoridad y tiene un lugar delante de Dios, un lugar importante delante de Dios. Entonces, lo que va a hablar no es solamente como apóstol, sino que también el Señor le ha dado un lugar. Mire, dice así, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, no tiene. No hay mandamiento del Señor al respecto, ¿ya? O precepto del Señor no hay. Dice, según la pregunta que ellos estaban haciendo, mas doy mi parecer, mi opinión, mi propuesta e incluso la palabra decisión o consejo. Y esa palabra tiene que ver con conocimiento, es decir, el consejo que va a dar, el precepto, la opinión que va a dar o la propuesta tiene como base conocimiento, conocimiento en cuanto a la dirección divina. En este punto, aunque no haya un precepto, sí él tiene la dirección divina para lo que va, para este caso, en cuanto a las vírgenes o a las doncellas. Dice, como quien ha alcanzado u obtenido misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, el Señor lo llamó por su misericordia para que él llegase a ser fiel, para que en él hubiese fidelidad, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era fiel, realmente fiel. Mire, leamos en 1 Timoteo 1, respecto al apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1. Dice así, el verso 12. 1 Timoteo 1:12 vamos a leer, dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, el Señor después habla de la misericordia, pero lo tuvo por fiel
para ponerlo en el ministerio. Es decir, Pablo era fiel. ¿En qué sentido? En que delante de Dios era digno de confianza para ponerlo en ese ministerio. Un ministerio tan importante que era apóstol a los gentiles. Entonces, Dios lo puso allí. Después dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Ahí está la misericordia. Porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Era ignorante, recibió la misericordia y ahora era uno digno de confianza. Y al ser digno de confianza delante de Dios, fiel, el Señor lo colocó en el ministerio. O sea, no colocó a cualquiera, sino que uno que fue hallado fiel delante de Dios, digno de confianza, porque sabía que iba a decir la verdad. Por eso, por ejemplo, a Abraham le tenía confianza también, era digno de confianza. Por eso Abraham le dijo, pero ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él enseñaría a sus hijos, ¿verdad?, todas las cosas de Dios, el consejo de Dios y las cosas de Dios que se le, sabiendo que Abraham iba a hacer eso, que iba a transmitir las verdades de Dios a sus hijos, y ahí le habla de lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces, el fiel aquí es el digno de confianza delante de Dios. O sea, Dios en el mundo tiene hombres y ha tenido hombres dignos de confianza, a los cuales le ha dado un ministerio sabiendo que lo van a llevar a cabo correctamente. Entonces dice, en cuanto a las vírgenes, verso 25, no tengo mandamiento o precepto del Señor, mas doy mi opinión, ¿verdad? O consejo, teniendo conocimiento del asunto, como quien ha obtenido misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, lo que él decía, lo que él dice, son las cosas de Dios. Tienen la autoridad divina. Verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, el apóstol Pablo, al pensar así, nosotros tenemos que ya empezar a tratar de entender que él está mirando las cosas que eternas, las cosas que persisten, las cosas que no son temporales. Él ya está pensando, al hablar esto, y por eso hay que tratar de tener esa mente, está pensando en las cosas que, que tienen eternidad, en las cosas de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para disfrutar de las cosas eternas. Ahí lo vamos viendo. Entonces dice, la palabra tengo ahí es la palabra pensar, considerar. Dice, tengo pues esto por bueno. Y cuando dice bueno, está hablando de algo que es conveniente. Entonces podemos decir, tengo pues esto por bueno, es que él estima como conveniente, no está obligando, no está hablando como una ley que tiene que ser así, sino que él está dando su consejo según el conocimiento que él tiene de las cosas de Dios. Dice, tengo pues esto por bueno o estimo conveniente a causa de la necesidad que apremia, es decir, algo que ha surgido. La palabra apremiar es algo que ha surgido, algo que se ha levantado, algo que se está manifestando, que está ahí en pie, está presente. ¿Qué es? No sabemos. No sabemos, pero algo que está aconteciendo ahí en Corinto. O puede tener que ver, como lo hemos mencionado antes, seguramente, probablemente en cuanto al Evangelio, a la necesidad del Evangelio. Pero también puede ser por causa de las fornicaciones que habla en el versículo 1. Porque después dice, a ver cómo lo expresa. En el verso 28 dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Probablemente puede hacer eso, la aflicción de la carne que puede llevarlo a fornicar, a las fornicaciones, que es lo que está pasando ahí. Puede ser una cosa. Y lo otro es el Evangelio, que apremia. Pero no sabemos exactamente, no sabemos exactamente cuál es la situación, pero era una situación que llevaba al apóstol Pablo a pensar que por esa causa era mejor no casarse, es decir, quedarse como está, ¿ya? No cambiar.
Después habla si está casado, etcétera, ¿ya? Pero si está casado, que se quede casado. Si está libre, que no se case, ¿ya? Entonces, hay una necesidad que apremia. Y siempre esa necesidad tiene que ver probablemente con lo relacionado con las cosas de Dios, con el Evangelio, con el bien para los hombres. De todas maneras, tiene que estar por ahí. Entonces, algo que apremia que pueda dañar a los creyentes es mejor evitarlo por el bien del Evangelio. Y si es el Evangelio mismo, la necesidad del Evangelio, bueno, si es quedarse solo, es darle más tiempo a las cosas del Señor por causa de la obra, bueno, también. Entonces dice que hará bien el hombre en quedarse como está, o que hará bien el hombre en así estar, mantenerse en ese estado. Dice 27, estar ligado a mujer, no procures soltarte. Estar libre de mujer, no procures casarte. Dice, estar ligado a mujer, ahí la palabra es atado, o has sido atado a mujer, estás casado, has sido ligado, atado y atado, ¿ah? No procures soltarte, es decir, no busques soltarte, porque no se la puedes casar de nuevo. Entonces, por eso probablemente sea relacionado con la situación de inmoralidad que existe en ese tiempo y en este tiempo en el mundo también. Soltarse o librarse, buscar eso es estar expuesto a la fornicación, al adulterio, y la mujer también. Es empujada también a eso, al adulterio, a la fornicación. Entonces dice, has sido atado o ligado a mujer, no busques soltarte, no, asegúrate, ya, cuídate, quédate ahí tranquilo. Después dice, estás libre de mujer, no busques casarte, ahí la palabra es no busques mujer, ¿ya? Entonces, estás libre de mujer, no busques mujer. Es decir, que esa no sea tu ocupación, no busques, sino ocúpate simplemente del Señor. No busques mujer. Entonces, él no es que esté en contra del matrimonio, etcétera, sino es por la situación, ¿ya? Por la necesidad que apremia la situación. Aunque no lo sabemos, podemos percibir un poquito que puede ser por la situación inmoral, pero también, por supuesto, por todo al final a causa del Evangelio. Porque si eso no existiera, bueno, haga lo que quiera. Entonces dice, estás ligado, atado a mujer, no procures soltarte, no lo busques. No lo busques, sigue tu vida matrimonial, tranquilo. Después dice, estás libre de mujer, no busques mujer, no lo hagas. Entonces él está dando su consejo aquí, su opinión, como quien ha alcanzado misericordia para ser hallado fiel delante de Dios, digno de confianza. Entonces lo que él dice no está en absoluto reñido con la mente de Cristo, con la mente de Dios, en absoluto. Está totalmente al par de las cosas de Dios. Lo que pasa es que el Señor simplemente no lo mencionó. Pero lo que está mencionando no es que esté agregando algo, sino simplemente el Señor no lo dijo, no lo mencionó, como lo vimos también en el estudio pasado. 28. Más también, si te casas, no pecas. Y ahí es condicional. O sea, si llegas a casarte, no pecas. Por eso no es un precepto, una ley divina, sino es un consejo de uno que ha hallado misericordia delante de Dios. Más también si te casas, si se da esa condición, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Supongamos que un creyente piensa no casarse y de repente se ve que se va a casar, no peca. Y si la creyente piensa en no casarse para servir al Señor, pero en un momento se ve la circunstancia de que se va a casar, o entregada, porque aquí era entregada por el padre, para casarse, que se case, no hay problema. Entonces dice, más también si te casas, no pecas, le dice a él, al soltero. Y si la doncella se casa, no peca, ¿ya? O es dada en casamiento, no peca. No peca, casarse no es pecado. Dice,
Pero los tales, es decir, el soltero y la soltera, que se une a mujer y a varón, tendrán aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque ya no tendrán continencia, serán incontinentes. Y yo la quisiera evitar o la quiero evitar. ¿Qué cosa? El problema sexual, el problema de la pasión, el problema de entrar en un ejercicio que podría en un momento, tal vez, llevarlos a caer. Entonces dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Es decir, un hombre o una mujer soltera que el Señor le da el don, o viuda, ya, que también se puede agregar, que el Señor le da, porque a la viudo o viuda el Señor también le puede dar poder para quedar solo. Le da el Señor ese don y no tienen problema, no necesitan casarse. Pero si se casan no pecan, pero sí van a entrar en un ambiente de necesidad física que antes no tenían. Se va a abrir esa puerta. Y no es pecado, pero sí podría hacerlos, dice, van a tener esa aflicción que sin casarse van a estar súper tranquilos, súper tranquilos. Siempre y cuando tengan don de continencia. Y yo la quisiera evitar. ¿Qué cosa quiere evitar? Hermano, hay matrimonios que han caído en fornicación, en adulterio. Entonces, el pecado está siempre ahí a la puerta. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen esa aflicción de la carne. Y cualquier problema interno en el matrimonio, lo que sea, si uno no, por ejemplo, dice ahí, el verso 4 del 7 dice, lo vimos, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Pero si uno de los dos lados eso no lo cumplen, no están bien espiritualmente y no lo cumplen, van a tener esa aflicción, el marido o la mujer. Entonces, él prefiere, como él, lo tiene como ejemplo, su vida, que mejor no caiga en esa aflicción, pero si lo hiciera no peca, pero va a tener esa aflicción. Y yo os la quisiera evitar, es decir, él quisiera asegurarse de que ellos no tengan esa aflicción. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Saben? Él no está en contra del matrimonio, y lo quiero decir, no está en contra del matrimonio, pero lo que está diciendo es que tener esposo o esposa es temporal, no es algo eterno. El amor eterno ese que dice es mentira, ¿ya? Porque es temporal, porque allá no, en el cielo no hay matrimonio y en el infierno menos, ¿ya? Entonces, ese amor eterno es falso, no existe en cuanto al matrimonio. Es algo que Dios ha dado, ¿verdad? Para llenar la tierra, ¿verdad? Para multiplicar y llenar la tierra. Eso sí, ya, por supuesto está el amor de esposo, con los hijos, etcétera. Pero él está hablando aquí pensando en las cosas eternas, pensando en las cosas que son primarias, que son más importantes. El que está casado sigue casado, que se quede tranquilo. Pero aquí está hablando especialmente para con los que no están casados y que quisieran casarse. Entonces, por eso está diciendo que los que tienen esposa, dice, sean como si no la tuviesen. Ahora uno quisiera, para relajar el asunto, es que seguramente la mujer que tiene esposo tiene que hacer lo mismo. No lo expresa, pero aquí se sobreentiende que por el otro lado está diciendo lo mismo. Entonces dice, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, y ese tiempo no es un tiempo indefinido, un tiempo definido. Y la palabra corto es acortado. Es decir, es el tiempo en que el esposo y la esposa existen como matrimonio es corto. Es un tiempo definido, no un tiempo indefinido. No es indefinido. Allá en el cielo no hay esposo ni esposa, no hay matrimonios. Entonces dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces ahí cuando dice resta pues, dice, por lo demás, de aquí en adelante, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿En qué sentido como si no la tuviesen?
en cuanto a lo corto del tiempo. Saben que la tienen, pero saben que en un momento no la van a tener, o si viene porque va a venir el Señor, o porque muere ella, o muere uno. Si muere uno de los dos, va a tener otra esposa, pero la va a tener hasta que él viva, etcétera. Entonces, es temporal. Lo que aquí está hablando es que le está diciendo al soltero, incluso que si tiene esposa, o si desea esposa, una cosa así ya incontrolable, es que tiene que saber que igual es temporal. Pero el que tiene, también tiene que tenerla pensando y no viviendo solamente en las cosas temporales, sino en las eternas, que esas son las que permanecerán para siempre. Entonces, el matrimonio es importante para Dios, el Señor honra el matrimonio, ¿verdad? Eso es así. Lo que pasa es que aquí está pensando en lo que apremia, la necesidad que apremia, que puede ser la inmoralidad, pero también me parece a mí más bien, por lo que está diciendo aquí, es la necesidad del Evangelio, de vivir para el Señor. Entonces dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, un tiempo definido, y es acortado. Resta pues, o por lo demás, de aquí en adelante, los que tienen esposa sean como, ¿verdad? Un comparativo, como si no la tuviesen, teniéndola, pero como si no la tuviesen. ¿Por qué? Miren, dice, los hijos son prestados. ¿Lo han escuchado eso, no? ¿Que los hijos son prestados? Claro, po, porque lo tienen por un tiempo nomás. Y es así. Querido hermano, la entrada de la muerte, ahí uno ve lo terrible que es la entrada de la muerte. Porque la muerte destruyó todo. La muerte es muy grave. Nosotros tenemos que sentir la pérdida de personas amadas. Todo eso, sí, es terrible. La muerte es muy terrible. Entonces, lo que el Señor hizo fue algo muy grande, porque la muerte era lo que persistiría por siempre y solo llanto nada más y tristeza, nada más. Y no tendríamos ninguna esperanza. Es triste, pero hay una esperanza y esa esperanza es gloriosa. Entonces, el tener esposa, perder hijos es terrible, pero por eso, si la tiene, tiene que saber que es por un tiempo. O al revés, si la mujer tiene al marido, tiene que saber que es por un tiempo, nada más. Aunque se case de nuevo, igual es por un tiempo. Entonces dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, en cuanto a lo definido de ese tiempo, en comparación con lo eterno de la gloria. Dice, verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Todas cosas que hacemos. Él no está en contra de hacerlo, porque tener esposa está bien, el llorar está bien, el alegrarse está bien, el comprar, poseer también está bien, pero todo eso es temporal, porque el lloro ese es temporal, porque después habrá gozo. La alegría de este mundo es temporal, porque este mundo pasa. Entonces son alegrías que tienen que ver con este mundo. No es lo mismo que el gozo eterno. Y está bien eso, pero como si no lo hiciera. No es de hipocresía, una cosa de reírse hipócritamente, ni llorar hipócritamente, sino son realidades que existen y acontecen en este mundo, pero los creyentes tenemos una cosa mejor, superior a eso, y que va a ser cubierta toda tristeza e incluso toda alegría temporal, porque después va a ser eterna. Entonces, mire, veamos 2 Corintios capítulo 4. Dice así, el 16, verso 16, capítulo 4, 2 Corintios, dice así, por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre exterior va a morir, pero el interior, el que permanecerá eternamente, se renueva de día en día, por la palabra de Dios, por las cosas de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué es lo que pesa?
en estas cosas, en las cosas temporales. ¿Qué es lo que pesa? La gloria. Tiene mucho más peso que lo temporal. Aquí lo temporal es el sufrimiento, allá son el matrimonio, ¿verdad? La esposa, el lloro, el alegrarse y la posesión. Aquí es la tribulación. Y la tribulación es temporal en comparación, dice, con esta leve tribulación, es decir, por un tiempo, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria pesa mucho más que lo temporal. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere también, de alguna manera, manifestar allí en 1 Corintios. Dice, y los que se alegran como si no se alegrasen, porque también esa alegría es temporal nomás. Tener los niños, algunos tienen nietos, ¿verdad? Disfrutan de su familia, su matrimonio, todo eso es temporal, igual es temporal. Es hermoso, es bonito, está bien, pero es temporal. Entonces dice después, y los que compran como si no poseyesen. Es decir, estas cosas, no tenerlas como si fueran únicas y eternas, no como si la mujer, ocuparme de la mujer como si la va a tener siempre. No ocuparme de las cosas tristes como si la va a tener siempre, o de las alegres, incluso de las posesiones como si la va a tener siempre. Porque si lo hago, no me voy a ocupar de las cosas de Dios, no me voy a ocupar de esas. Y lo más importante es la libertad para poder ocuparse de las cosas de Dios. Ese es el punto. No despreciar lo otro, que es del Señor. Pero uno podría ocuparse de todas esas cosas, de las posesiones, del trabajo de la señora, etcétera, y estar ocupado todo el día en eso y no de las cosas eternas. Después va a llegar allá como algo extraño. Entonces, en el fondo, esa es la mirada. Dice después, y los que compran como si no poseyese. Miren, miremos nuevamente Primera de Pedro, pero en el verso, a ver, Primera de Pedro 1, 3 al 5. En cuanto a las posesiones, nosotros tenemos unas posesiones mucho más gloriosas. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, todo lo de acá es corruptible, incontaminada, todo lo de aquí es contaminado, e inmarcesible, todo lo de aquí se marchita, allá en el cielo la herencia no, reservada en los cielos para vosotros, y esa reservada es guardada como un tesoro, esa es la palabra, que sois guardados por el poder de Dios. Y aquí guardados por el poder de Dios es una palabra que como cuando uno está encerrado en la cárcel, que no puede salir y está reservado. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estas cosas hay que pensar. Las otras hay que disfrutarlas, son temporales, pero estas son las que hay que pensar, las eternas. Y ahora en el mismo 2 Corintios, pero ahora en el verso 18. El 4:18, que no lo leímos, lo vamos a ver ahora. Y vamos a leerla relacionado con la apariencia de este mundo. Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Ya? Vamos a leer ese texto. Dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, las cosas, la apariencia de este mundo se pasa, pero las que no se ven son las que miramos, ¿ya? La apariencia es la parte externa, ¿ya? La parte externa, la figura del mundo, pero las que no se ven son eternas, son eternas. Entonces, dice, y los que compran como si no poseyesen. Mire, leamos otro texto relacionado con eso. Primera Timoteo capítulo 6. Me gustaría ver esos textos. Dice así, verso 17. Primera Timoteo 6, 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, o sea, puede tenerle, después no.
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, eso sí, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir. ¿Y qué dice al final? Que echen mano de la vida eterna. Es decir, las riquezas, incluso los ricos, es temporal. Un rico creyente, ¿en qué es lo que tiene que establecerse? En lo eterno. Eche en mano de la vida eterna, no eche en mano del tesoro que es temporal, sino de la vida eterna. Entonces dice, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan, verso 81, de este mundo como si no lo disfrutasen. O sea, este mundo hay que usarlo, aprovecharlo. Esa es la palabra, disfrutar, usar, aprovechar, hay que aprovecharlo. Está bien. Dice, y los que disfrutan, usan o aprovechan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque es por un tiempo nomás. Este mundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aprovechar las cosas, los medios, etcétera, para el evangelio, eso sí, porque la apariencia de este mundo se pasa. Veamos en Hebreos 11. Vamos a ver algo ahí en Hebreos capítulo 11. Verso 13. Dice 11:13, con respecto a los hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿ya? Lo que había sido prometido, la tierra prometida, etcétera, a los judíos, lo que Dios le había prometido en los pactos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así, en 1 Pedro también habla de que somos extranjeros y peregrinos, pero muchas veces vivimos como si nos vamos a quedar aquí para siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo en Corintios está diciendo, que como extranjeros y peregrinos, no somos de acá, somos ciudadanos celestiales, dice en Filipenses. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, otra patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, como la mujer de Lot, que miró para atrás. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Entonces, el anhelo de esto celestial, el deseo de lo celestial, eso debería las cosas temporales ponerlas en su lugar. Y su lugar es que es temporal, es que va a morir, es que se va a terminar. Y tenemos que, tristemente, es así porque entró la muerte y eso va a terminar. Aún este mundo va a ser renovado, aún los cielos van a ser renovados, no se van a ser perfeccionados, el cielo y la tierra. Entonces dice 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se avergüenza el Señor de los que están atornillados en este mundo? Claro que se avergüenza. Aquí dice que no se avergüenza de ellos. Dice 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ahí tenemos nosotros como la mirada de aquellos que están en este mundo, pero no son de este mundo y viven realmente como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque saben, miren la información que tenían ellos. Sabían que tenían una ciudad celestial, la información que tenían del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos mucho más que eso y a veces tenemos mucho menos que eso en nuestra vida. Entonces son un ejemplo para nosotros, son los testigos de la fe. Dice, verso 81, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y lo vimos en 2 Corintios. Ya, y para terminar, leamos en Colosenses 3, lo último. Colosenses capítulo 3, ya estamos en la hora. Son conocidas, pero cuando uno lo ve con una arista distinta, como que se le agrega más a estos textos, ¿ya? Dice así,
Verso primero, capítulo 3 de Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Tienes esposa? Busca las cosas de arriba. Disfruta a tu esposa. Goza con tu esposa. Pero busca las cosas de arriba. ¿Estás llorando? ¿Estás triste? Busca las cosas de arriba. ¿Estás alegre en este tiempo? Busca las cosas de arriba. ¿Estás disfrutando este mundo? Busca las cosas de arriba. Todo lo otro es temporal. Entonces buscar dónde está lo eterno, lo permanente. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es permanente. Eso es lo que hay que buscar. Verso 2, poner la mira o la mente, la disposición de la mente interior en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos en la tierra, pero no debemos nuestra mente, nuestros pensamientos, regalárselo a este mundo, sino, dice, en las cosas de arriba. Esa tiene que ser nuestra ocupación. La mente se va, la mente llega un momento en que la memoria, todo es débil. Pero en el tiempo, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo para ocupar la mente para las cosas de arriba. Toda la ocupación interior, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que hacerla, hay que cumplir, hay que responder, pero no es la ocupación principal, extranjeros y peregrinos. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si tú te miras como muerto, pero vivo, pero no aquí, sino allá donde está el Señor, la cosa cambia, la cosa varía, nuestras intenciones cambian, nuestro interés varía, nuestras pretensiones cambian. Disfrutar de este mundo, verse bien, vestirse bien, verse bonito, bonita, todo eso, ya está bien. Pero si uno pone la mirada en las cosas de arriba, las pretensiones cambian. Son más importantes esas. Y nosotros estamos aquí para dar testimonio de esas cosas, de las de arriba. En nuestra vida, si nuestra vida está realmente en nuestra experiencia escondida con Cristo en Dios, en nuestra experiencia, el testimonio va a ser mucho mejor. Y los deseos de las cosas de Dios aquí en este mundo van a ser mucho mejor y va a haber mucho mejor resultado para el bien de este mundo que necesita el Señor. Porque si ponemos la mira en las cosas de esta tierra, solamente vamos a ser igual que los inconversos, salvos, pero vamos a ser igual que los del mundo. Incluso algunos, dice la Biblia, que son peores que los inconversos. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en estos momentos, claro, ahí estamos esperando el momento de la manifestación, pero está expresando en los primeros 3 versículos cómo yo debo estar aquí, en este mundo, antes de que eso acontezca. Y lo vamos a leer de nuevo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mente, la disposición de la mente interior de todo tu ser, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es ahora. ¿Y qué esperamos? Cuando Cristo, vuestra vida, que es Cristo, vuestra vida, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y tenemos que pensar que la creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ellos saben que al ser glorificados nosotros y perfeccionados, la creación también lo será, porque la muerte de Cristo no solamente fue por nosotros, sino también por el mundo entero, es decir, por toda la creación, porque toda la creación ha sido afectada, los celestiales y las terrenales, todas las esferas han sido afectadas por el pecado. Entonces el Señor, su muerte, afecta y cambia positivamente para lo celestial, lo terrenal y para nosotros también. Entonces, Primera Corintios no está despreciando lo temporal, pero está magnificando
lo eterno, y que todas nuestras cosas, toda nuestra disposición sean para lo eterno, no para lo temporal. Lo temporal tenemos que cumplir, pero que no sea nuestra primera disposición o nuestra primera mirada o nuestro primer interés, porque son temporales, terminarán en cualquier momento. Es triste, pero es así. Pero el Señor enjugará toda lágrima allá en el cielo. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, pero Él lo va a hacer porque la tristeza es real. La muerte ha hecho estragos. Entonces, la ocupación de las cosas eternas son para el bien de aquellos que aún no conocen al Señor, porque ellos van a sufrir la muerte y la muerte eterna. Entonces nosotros tenemos que tratar, siendo del Señor, somos ser instrumentos realmente útiles para el Señor, para que ellos también, aunque sufran en este mundo, ¿verdad? Y aunque gocen en este mundo, igual siendo cosas temporales, ellos puedan tener algo que es permanente, que es la eternidad, que es Cristo, como hemos leído en Colosenses. Así que, bueno, que nos ayude, que nos establezca, nos reestablezca y estemos más en sus cosas, en su palabra y en su servicio, en sus cosas. Que esto nos anime a nosotros, a nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo dice no es ninguna cosa, nada relacionado con una mala mirada o mala impresión con respecto a las cosas de este mundo, sino simplemente procura colocarla en su lugar para que nosotros ocupemos bien nuestro tiempo y nuestra vida. Muy bien, hermano. Vamos a pedirle nuevamente a Carlito, no sé si está Carlito por ahí. Sí, Ya, Carlito, ¿te podemos pedir que ores para terminar? sí, hermano. Ya, gracias. Bendito Padre y Dios, te pedimos guía hasta ahora para poner nuestros ojos en tus cosas, para que seamos llevados por el Espíritu Santo a darle prioridad a las cosas que realmente importan, las cosas espirituales, las cosas eternas. Te pedimos por los matrimonios, Señor, para que tú los bendigas, por los solteros también, por los viudos, por los niños. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos. Te damos gracias por la reunión. Te pedimos para que lo escuchado, sabemos que no se nos va a quedar todo, pero que se queden cosas, ideas importantes en nuestra mente que podamos aplicar. Te pedimos por el hermano José Reyes para que tú le bendigas, Señor, a él y a su familia por conversión, te rogamos. Bendícenos, Padre ese bendito. Te rogamos por los enfermos, por la situación económica de los creyentes. Y también te pedimos por los que están en el mundo y queremos que sean salvos, así como tú quieres también, oh Dios. Te damos muchas gracias por todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermanos.